Es un verdadero privilegio y una satisfacción tener el día de hoy con nosotros aquí en nuestra casa de estudios al doctor Bernardo Kliesberg, que gentilmente accedió para brindar una conferencia en este auditorio. Quiero invitar al doctor Javier Rojas para que él haga la presentación del doctor Kliesberg. Doctor Pedro Cotillo, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señores decanos, estudiantes, señores directores de escuelas académicas profesionales, público en general. Para nuestra 40ª universidad, hoy día es sumamente importante tener como invitado y como expositor al doctor Bernardo Kliesberg. Hablar de Bernardo es remontarse a la ciencia, a las artes, a la política, al conocimiento. Doctor Bernardo Kliesberg, no he podido traer su hoja de vida porque pasaríamos una hora leyendo y de repente peco en muy poco todo lo que él ha hecho. Pero quiero indicar que es un luchador de la juventud, es un luchador de la verdad, es un luchador de todo lo positivo para la gente más humilde. En los libros que él ha escrito, especialmente en Primero la Gente, con el doctor Amartya Sen, habla sobre la realidad en el mundo. ¿Qué pasa con los pobres? ¿Qué pasa con las inversiones? Y el día de ayer, en el poco tiempo que pudimos escucharlo, nos habló sobre la realidad que está pasando hoy día en el mundo, en América y especialmente en nuestro país. Nos cuenta el doctor que ha tenido unos minutos porque ha tenido conferencia de prensa con muchos diarios, donde lógicamente él nos acaba de indicar que ha sacado la cara por San Marcos, como él siempre lo efectúa. Ahora aún más, porque es un miembro de San Marcos, tiene el doctor honoris causa. Así que recibamos con un fuerte aplauso al doctor Bernardo Kliesberg. Buenos días, perdón por la demora, pero realmente he estado trabajando por San Marcos todas las mañanas, desde horas muy tempranas. Termino de contarles a los principales diarios del país la experiencia de 100 jóvenes sobresalientes por una gerencia de excelencia que se está desarrollando en San Marcos desde hace 3 años. Nosotros creamos este programa, yo he sido el fundador personalmente de este programa en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y mi idea, para contárselos en intimidad, pensé en un programa de este tipo cuando nació mi primer nieto, ¿no? Ahora tengo 5, gracias a Dios. He sido bendecido por la divinidad. Cuando yo la primera nietita, Danielita, sentí una necesidad muy profunda de ver si todo lo que habíamos hecho podíamos transmitirlo a las nuevas generaciones. Que no quedara, digamos, tengo muchos discípulos en el mundo, etcétera, pero transmitirlo de forma institucionalizada y en los marcos de la universidad. Fui al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, de la que soy profesor honorario, doctor honoris causa, y hace unos días, en sus 90 años de existencia, la universidad me nombró gran maestro de la Universidad de Buenos Aires. Fui al decano, el doctor Alberto Barbieri, le propuse que creáramos 100 jóvenes, que significaba escoger a los 100 muchachos y chicas con mejor promedio, graduados en la universidad en los 2 últimos años, con mejor promedio de la Facultad de Ciencias Económicas. La Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires tiene 60.000 alumnos, es la mayor de toda América Latina, y una de las mayores del mundo, sin duda, en matrícula. Entonces le propuse, escojamos a los 100 más calificados, pero que además tuvieran otras 2 características, que hubieran hecho tareas que signifiquen compromiso de servicio, que hubieran trabajado por los demás, desde cualquier lugar, desde ONG, desde organizaciones de su barrio, los lugares que fuera, pero que hubieran mostrado compromiso de servicio, desde un partido político,
que hubieran mostrado compromiso de servicio y que tuvieran vocación docente, que estuvieran dispuestos a ser docentes. Y la propuesta que les hicimos fue, van a trabajar un año muy duro. El programa que armé para acercarles las ideas más avanzadas del planeta, en cómo se hace desarrollo, se combate la pobreza y se combate la exclusión social. Y después de ese año van a ser designados docentes en la universidad para diseminar esas ideas en forma multiplicadora. El decano modificó todos los estatutos, los reglamentos y todo para crear la posibilidad de un programa de este tipo. Lo desarrollamos por primera vez, 3 años aproximadamente, y escogimos 100 entre 2000, que reunían los requisitos. Y de los 100, 98 se graduaron. Los otros 2 se fueron con becas al exterior. Y los jóvenes superaron todas nuestras previsiones. No solo que muchos de ellos están enseñando en las aulas lo que aprendieron durante ese año, sino que muchos de ellos son agentes de cambio en muchas áreas actualmente. O sea, los marcó el programa totalmente. En el programa, algunos de mis profesores, digamos, tuve un equipo de 28 profesores, casi todos ellos voluntarios, y algunos de mis profesores, los que logré convencer a mi amigo Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía y el economista más prominente del planeta, que diera la clase inaugural de 100 jóvenes en la Argentina. Lo hizo desde Harvard a través de una videoconferencia. Y otra clase la dictó el Premio Nobel de Economía de Joseph Stiglitz. Y tuvimos a Rebecca Greenspan, que es la directora asociada del PNUD en el mundo y que es una de las más prominentes economistas que tiene América Latina, ex vicepresidenta primera de Costa Rica, y así sucesivamente. De inmediato surgió la idea, en aquel entonces el representante residente del PNUD en Perú, para hacer justicia a quien corresponde, era Jorge Chediek, que hizo un trabajo excepcional en el Perú. Le propuse a mi amigo Jorge llevar el programa al Perú y yo personalmente seleccioné San Marcos. No tenía en ese momento ningún contacto institucional con San Marcos. No estaba haciendo ningún favor a nadie porque realmente no tenía ningún contacto. Yo había recibido para ese entonces 5 doctorados honoris causa del Perú. Pero escogí San Marcos porque creo en San Marcos fervientemente. Ustedes son una universidad histórica, absolutamente. Histórica en todo el sentido, es la universidad más antigua de América Latina, pero una universidad que ha hecho la historia. No solo tiene 500 años, cerca de 500 años, sino que ha hecho la historia, ¿no? De acá salieron líderes continentales y peruanos, y desde estas aulas se resistieron a las dictaduras de todo signo y a los regímenes autoritarios que hace poco tiempo oscurecían la vida de la inmensa mayoría del pueblo peruano. De estas aulas surgió la lucha por volver a la democracia a plenitud, y de estas aulas surgieron propuestas muy importantes para el país. Entonces yo escogí San Marcos y dije, no podemos escoger más de una universidad porque no tenemos las fuerzas para hacerlo con el nivel de calidad que siempre pensamos que debe ser el más alto. San Marcos es el lugar. Si nosotros logramos hacerlo bien en San Marcos, va a ir a radiar a todo el Perú. Y con Jorge le propusimos a las autoridades de San Marcos de entonces llevar el programa. Y escogimos al profesor Rojas, lo invitamos, ¿verdad? Así fue, yo y Jorge Chediek, con el que él tenía vínculos, lo invitamos al profesor Rojas a que fuera el coordinador general del programa. Y el profesor Rojas, pacientemente, en un trabajo muy laborioso, muy serio, muy eficiente, con la ayuda del profesor Jorge Ruiz, que yo le propuse a su vez que fuera que lo ayudara en esa empresa. Jorge Ruiz no es de San Marcos hasta hace poco, ahora creo que ya es más de San Marcos. Jorge ha sido el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, el presidente del Colegio de Administradores del Perú, y muchísimas otras cosas.
y el presidente del Instituto de Ética y Capital Social de la Universidad de Garcilaso de la Vega, y muchas otras cosas. Pero ahora creo que ustedes lo han robado para San Marcos, que estuvo trabajando muy duro con Javier para montar el programa. Y el programa de San Marcos nació muy poco después que el programa de Buenos Aires, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires, que es el segundo de América Latina. Bueno, en este momento el programa de la Universidad de Buenos Aires, por decisión de la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que me ofreció el total apoyo por los resultados del programa. El programa contó con un apoyo total de la empresa privada. Yo acerqué personalmente a apoyar el programa a Pricewaterhouse, a Coca-Cola, al Banco Santander, al Banco Galicia y una cantidad de empresas privadas que donaron, al Banco Francés, que donaron recursos para el programa. Programa complejo, 100 jóvenes, 28 profesores, un año de duración, etc. La presidenta le propuse que el programa se hiciera en todas las universidades nacionales de la Argentina. Y ordenó que se aprobara el presupuesto que presentamos al ministro de Economía y al ministro de Educación. El programa está institucionalizado en las 26 universidades nacionales con facultades de Ciencias Económicas de la Argentina, con un presupuesto para 3 años. Y ahora estamos a punto de que quede como partida permanente en el presupuesto de la Nación. Sin Jóvenes llegó para quedarse, digamos, en Argentina, como parte del sistema educacional. La idea de formar una nueva generación de docentes en economía y gerencia, que no razonen en términos de modelo ortodoxo en economía, sino que tengan una visión mucho más plural y amplia de la economía, con énfasis en los aspectos éticos. Y la idea de formar una nueva generación de gerentes públicos y privados, que en la gestión manejen las empresas dando primacía a una perspectiva ética, en todos los casos con el mejor nivel de calidad, pero dando primacía a valores como la justicia social, la equidad, la inclusión social, la no discriminación de la mujer, etc., aprendido a tal modo que, bueno, ahora somos parte del sistema educacional formal directamente. El 1 de diciembre estoy invitando, es una primicia para el señor rector, ¿no? Yo y el señor rector, desde que nos conocemos, todo lo que decimos lo hacemos de inmediato, ¿verdad? He encontrado mi contraparte ideal, digo yo. Ojalá tuviera rectores así en todos lados. Todo lo que hemos conversado, él lo implementó al día siguiente, todos los arreglos. Entonces Pedro, no he tenido oportunidad de comunicártela, pero el 1 de diciembre nosotros hacemos el cierre de la primera promoción de los 100 jóvenes con las 24 universidades de la Argentina. O sea, el programa comenzó en las 24 universidades a comienzo de este año. Entonces, el 1 de diciembre hacemos el cierre. Entonces me ocurría ayer, desde ya, si hubiera posibilidad personal de que tú estuvieras acompañándonos, pero que haya una delegación de las 3 promociones que hubo en el programa peruano, que haya una delegación que participe en este día de reflexión en donde van a venir todos los participantes de todo el país y que haya un intercambio, que se escuche explicar la experiencia de ustedes, y que ustedes a su vez aprendan de la experiencia que se desarrolló allí. Así que está invitado, señor rector, a la Universidad de Buenos Aires el día 1 de diciembre, acompañado de una delegación, lo que ustedes decidan al respecto. El programa fue inmediatamente adoptado asimismo por la Universidad de la República en el Uruguay, que es la principal universidad del país. En este momento estamos abriéndolo por pedido en la Universidad Nacional Autónoma de México, la mayor universidad de toda América Latina. Allí han decidido que sea una especialización de posgrado, me parece. Va a tener título de especialización de posgrado.
Estamos armándolo en este momento equipos académicos de la Universidad de Buenos Aires y de la UNAM de México. Y el programa ha sido pedido por la Universidad Nacional de Guatemala, por la Universidad Nacional de Panamá, por la Universidad Landívar, que es la principal universidad católica de Guatemala, por diversas universidades del Brasil, y nosotros tratamos de ponernos fuera del foco de las demandas porque es posible que podamos, el programa se está convirtiendo en una manera en América Latina de formar a las nuevas generaciones para cargos claves en la economía, en la sociedad y para la docencia. Entonces, en lugar de empezar hablándoles de lo que está sucediendo en lugares lejanos, a mí me pareció mucho más importante, y ayer no lo pude hacer con la debida extensión, por las características del acto, me dio el honor y causa, quería hablarle de ustedes. O sea, la Universidad de San Marcos está en la cabeza, en la vanguardia del programa más avanzado, el intento en mayor escala que tiene América Latina de renovar la enseñanza en economía y en gestión. Con el liderazgo del profesor Rojas y del profesor Jorge Ruiz y el apoyo total del rector, ustedes han ido más lejos que el programa argentino. Quiero mucho que lo cuenten, porque ustedes han incorporado universidades de diferentes lugares del país y han incorporado diversas carreras que nosotros no hemos podido hacer. Allí tenemos la demanda, pero no lo hemos podido hacer todavía. Entonces el programa es aún, tienen ustedes mucho que enseñar a la Universidad de Buenos Aires en este momento, porque al mismo tiempo van a aprender muchas cosas de las cosas que se han estado haciendo. Permanentemente vamos aprendiendo de la realidad y vamos tratando de perfeccionar cada vez más todas las áreas del programa. Entonces estamos hermanados, digamos, en la búsqueda de formar una nueva generación, y ustedes están a la cabeza de eso, y la Universidad de San Marcos está en la cabeza de eso. Cuando yo miro las caras de la coordinadora del programa que habló la vez pasada, cuando yo cerré, entiendo, la tercera promoción del programa, médica cirujana, que trabaja con algunos de los más pobres del país. Ahí está nuestra amiga Rosa Canal. Y las caras que me acompañaron ayer de los coordinadores de los 3 programas y de los equipos que el profesor Rojas constituyó para llevar adelante el programa, y las caras de los que estaban ayer, digamos, creo que me saqué fotos con cada uno de ustedes, no había manera, mientras esperaba al pobre embajador de la Argentina para que fuéramos a cenar, que cenamos a altísimas horas de la noche, etc. Esto es vitamina pura, ustedes son el objetivo, no somos nosotros el objetivo. El objetivo son mis nietos, ¿no? El objetivo son ustedes. Y ustedes lo han hecho maravillosamente. Han respondido en San Marcos, yo sigo de cerca, estoy informado, trato de apoyar por todas las vías, he seguido acercando profesores internacionales y otras vías al programa, y ustedes lo han hecho maravillosamente. Así que un aplauso para las 3 promociones de 100 jóvenes en San Marcos. Es importante que se formen los jóvenes, es decisivo para el mundo y para América Latina. Que se formen de este modo es decisivo. Estamos en 3 puntos que voy a tratar de subrayar en esta reflexión. Estamos claramente en la mayor crisis económica del sistema económico mundial desde la Gran Depresión de 1930. Voy a volver muy rápidamente sobre la crisis. Voy a analizar las causas de la crisis. En segundo lugar, me voy a centrar en el rol que los economistas y los gerentes han jugado en la crisis. Y en tercer lugar, voy a reflexionar sobre las esperanzas nuevas que se abren en América Latina y en el Perú. Todo esto va a ser breve, porque quiero que ustedes pregunten. Todo esto que va a ser breve lo pueden ampliar en mis más recientes libros.
están circulando por acá. Hubiéramos deseado que estuvieran acá, pero en este momento no están. Pero si alguno tiene curiosidad, hoy a las 6 yo estoy invitado a dictar una conferencia magistral, la última, me voy hoy a la noche. He sido totalmente explotado despiadadamente, ¿no? Llegué ayer al mediodía y bueno, pero trataré de que mi señora, que es el pilar de que yo pueda estar acá, Ana, no se entere, no, se va a enojar mucho. Voy a dar una conferencia magistral sobre gerencia social. Se supone que soy el padre de la gerencia social en el mundo, a las 6 de la tarde en la maestría en gerencia social de la Universidad Católica, que yo he cofundado, la Universidad Católica, ¿no? Cuando Salomón Lerner era el rector y Marcela Chueca, una prominente luchadora peruana, es la directora ilustre realmente de esa maestría, que es una de las maestrías más respetadas del país hoy, con un gigantesco alumnado presencial y virtual en todo el país. Allí van a estar los libros, porque ellos se trajeron especialmente los libros. Entonces, sí, están todos invitados. ¿A dónde es? Centro Cultural de la Universidad Católica, ¿de dónde queda? En San Isidro. Camino Real. Están todos invitados. Y allí va a estar Escándalos Éticos, que es mi más reciente libro, y el libro anterior que escribí con Amartya Sen, que se llama Primero la Gente, los dos libros, Escándalos Éticos con Seguridad, van a estar ahí. O sea, ahí pueden ampliar todo lo que yo voy a ver en los libros. Y además, esta conferencia hoy va a ser sobre un tema distinto a lo que fue ayer y sobre el que voy a reflexionar ahora. En primer lugar, la crisis económica mundial continúa todos los días. Es la crisis que empezó como legado del presidente Bush. El presidente Bush desarmó la economía de los Estados Unidos, le quitó todas las regulaciones fundamentales que protegían a los ciudadanos y a los pequeños inversores y a los pequeños accionistas. Practicó la política de libre mercado llevada a sus extremos. Y entre otras cosas, desgravó fiscalmente, brutalmente al 1% más rico de la población. O sea, les regaló que pagaran menos impuestos que nunca en la historia de los Estados Unidos. No fue una casualidad, digamos, ¿no? Sino que a sus amigos les regaló degradaciones fiscales fenomenales. Hoy Estados Unidos tiene un déficit en el presupuesto muy importante. Se calcula que más de la tercera parte del déficit son los impuestos que Bush le regaló al 1% más rico de la población. ¿Qué quiere decir que le regaló? Que creó todo tipo de agujeros fiscales para el 1% más rico. Desde las técnicas para hacer las amortizaciones en los activos y los balances de las empresas más poderosas del país, hasta exenciones bajo los pretextos más variados. Llenó el código fiscal de exenciones a favor de los más ricos. Y logró su efecto. Los más ricos se hicieron muchísimo más ricos y el resultado fue que las distancias sociales se acentuaron totalmente, que el déficit en el presupuesto público creció fenomenalmente y por el otro lado todos esos factores fueron un detonante de la caída de la economía. Hay un estudio de la semana pasada en Estados Unidos que demuestra que de las 280 empresas más poderosas del país pagan actualmente una tasa fiscal del 16% promedio. La tasa promedio para los ciudadanos de los Estados Unidos es el 35%. O sea, las empresas más ricas pagan menos de la mitad que los ciudadanos de los Estados Unidos. Y resulta que las 30 empresas, que dentro de esas 280, 30 empresas han pagado los últimos 3 años 0 impuestos, valiéndose de los agujeros fiscales de Bush. Una de esas empresas es una de las empresas más ricas y rentables del planeta, que es la General Electric.
pagó 0%, ganó algo así como 30.000 millones de dólares y pagó 0%. Al mismo tiempo, el Tea Party, el sector ultraconservador que en este momento tiene mucho peso político en el Congreso de los Estados Unidos, está exigiendo a Obama que recorte totalmente el sector público y particularmente el sistema médico de protección y el sistema de seguridad social. Y hay despidos masivos de maestros en las provincias o en los estados de Estados Unidos, porque el Estado federal dejó de girar fondos para educación y los estados se las tienen que arreglar como pueden y entonces están despidiendo masivamente maestros. Y la proporción de chicos por maestro ha subido totalmente, por lo que ha bajado a fondo la calidad de la educación. Todo eso al servicio del 1% más rico. Y que el General Electric nos pague 0 impuestos. Eso es el capitalismo salvaje. Eso es la ortodoxia económica. Eso hizo infinito daño en la Argentina, en México y en el Perú. En todos los países de América Latina donde se aplicó tienen los mismos resultados. Uno de los multimillonarios mayores de los Estados Unidos es Warren Buffett. Es el tercer multimillonario del planeta. Tiene 82 años de edad y ha sido quien tuvo la trayectoria de mayor éxito en la historia de Wall Street. O sea, tiene un fondo de inversión y la gente que le entregó su dinero, que son millones, a él tuvieron la mayor tasa de retorno sobre inversión en 30 años de ningún. Es un genio de la finanza. Warren Buffett tiene sentido ético, muy importante. Entonces Warren Buffett publicó un artículo, primero donó toda su fortuna en vida a la Fundación Gates para combatir la malaria, la tuberculosis, el paludismo y el SIDA. Desheredó a sus hijos. Con lo que le dejó van a vivir muy bien toda su vida, pero no van a ser del 1% más ricos. Pero por otra parte, hace unos días publicó un artículo excepcional en el principal diario de Estados Unidos, en el New York Times, en el lugar más destacado del diario, cuyo título es "No mimen a los multimillonarios". Y en ese artículo dijo que exige al presidente que aumente el impuesto a los más ricos. A él mismo, a todos sus amigos, a los más ricos. Porque dice que la situación actual es de una injusticia atroz. Él dice, se está reclamando desde el Tea Party y de los sectores conservadores que el pueblo de Estados Unidos haga sacrificios fenomenales para que no haya déficit. ¿Esos son sacrificios compartidos? No son compartidos para nada. Que yo pago un impuesto, dice, a fin de año, yo pago un impuesto de 16%, mi secretaria paga 35%. ¿Qué sacrificios compartidos son esos? Y eso pasa en toda la sociedad. Entonces dice Buffett, hay que aumentar fuertemente el impuesto al 1% más rico. Y no me vengan con cuentos. Pues yo conozco de estas cosas. Yo tengo 82 años y hace 50 años que trabajo en el sector financiero. Un cuento que se usa en el Perú con toda frecuencia por parte de los economistas ortodoxos, que si se le aumenta el impuesto a los empresarios no van a invertir. Ustedes lo escucharon ese cuento. Lo escuchan con mucha frecuencia. Viene de los economistas ortodoxos peruanos que son muy influyentes en vuestro país como en muchos lugares en América Latina. El día que lean el artículo de Buffett se les va a poner muy difícil la cosa. Buffett es nada menos que el gurú de la finanza, ¿no? No es el departamento de sociología de la Universidad de San Marcos, ni de la Universidad Autónoma de México. El gurú de la finanza es un súper empresario que les dice lo siguiente, les dice, yo hace 50 años que aconsejo a la gente cómo invertir. Se supone que soy el inversor más exitoso del planeta. En los 50 años jamás he tenido un caso de un empresario que porque le aumente los impuestos deje de invertir si el negocio es rentable. Es un cuento que inventaron para no pagar impuestos, nada más. Los impuestos son parte del costo de esta operación.
Y si la sociedad funciona mucho mejor, y si hay buena educación, y buena salud, y buenos transportes, etc., la empresa privada va a prosperar, es pura ganancia, ¿no? Y después dice, no me vengan con el cuento de que si se aumentan los impuestos va a haber desocupación. Entonces toma el periodo de Bush, en que Bush desgravó brutalmente los impuestos a los más ricos y aumentó la desocupación fenomenalmente. Esto no significó ningún aumento importante de la inversión productiva. Y toma el periodo de Clinton, en donde los impuestos subieron en los Estados Unidos considerablemente y el empleo aumentó fenomenalmente. No me vengan con cuentos. O sea, un multimillonario, uno de los críticos más implacables de las tesis del neoliberalismo ortodoxo que circulan en Perú, como en muchos otros lugares de América. Y finalmente Buffett dice, todo con cifras, el artículo, yo lo he dicho traducido al español y sería muy bueno que lo diseminen, ¿no? Lo escribís a Loreto y te lo envía enseguida. Y finalmente Buffett dice, presidente, aumente los impuestos. Y se dirige al Congreso. Dice, señores del Congreso, basta de mimar a los multimillonarios, como yo y como mis amigos. El presidente presentó, efectivamente Obama, un proyecto importante de aumento de los impuestos a los más ricos. Le puso de nombre el proyecto Buffett. Los más ricos se resisten a capa y espada a través del Tea Party. El Tea Party, que es una invención en realidad de algunos de los más ricos, dice que es un principio fundamental no aumentar impuestos a nadie. Por un lado, propugna corte brutal de los servicios sociales más importantes. Por otro lado, se opone a cualquier aumento de impuestos de ninguna índole, dice que por principio. Los financiadores de los principales líderes del Tea Party son el 1% más rico de la población. No es por principio precisamente, por colusión entre el poder financiero y el poder político. La lucha está planteada. En ese escenario que salieron los muchachos jóvenes y las chicas jóvenes masivamente a las calles a decir somos el 99%. Los desalojaron con la policía en serie en calle, pero no desalojaron el problema. En las encuestas, más del 63% de la población en las últimas encuestas decía que apoyaba a los indignados de Huelva, porque se sentía representado por sus conciencias. Además, los indignados son un movimiento gandiano, es un movimiento totalmente pacifista. Hizo la policía, destruyó la biblioteca de los indignados. En medio de la plaza habían armado una biblioteca, porque muchos de ellos son graduados universitarios, profesionales, con 5.000 libros. No destruyeron la biblioteca. Ya la historia conoce, se han destruido muchas bibliotecas, se han reprimido muchas protestas pacíficas. Eso no elimina el problema, no termina allí de ninguna manera. Mientras no se le haga caso a Buffett y a los indignados, vean un multimillonario y los jóvenes indignados en las calles, que no pertenecen a ningún partido político de ningún momento. Es un movimiento que surgió de las bases más sanas de la sociedad americana, con el que se solidarizó de inmediato una cantidad de Oscars de la Academia, premios Nobel, etcétera, que fueron a visitarlos, Susan Sarandon, más simpático de los directores del cine americanos, el gordito Michael Moore, etc. Fue Stiglitz en persona, allí, etc. La lucha continúa, son episodios. La lucha continúa. En el centro de la agenda está que el capitalismo salvaje produce desigualdad y produce desocupación en gran escala. Los indignados salieron a la calle porque la tasa de desocupación juvenil en los Estados Unidos es del 25%. Lo que están pidiendo no es una revolución, lo que están pidiendo es queremos derecho a trabajar, en muchos casos a tener un primer trabajo. El sistema no genera trabajos. Lo mismo sucede en Europa.
El modelo ortodoxo de la economía no genera trabajo para las nuevas generaciones jóvenes. 25% de desempleo juvenil en Europa, 42% de desempleo juvenil en España, 47% de desempleo juvenil en Irlanda, 49% de desempleo juvenil en Grecia. No genera trabajo. Y cuanto más se aplica la receta ortodoxa a Grecia, a Irlanda, a España, y ahora se está intentando aplicarla a Italia, peor va a ser. No es un problema ideológico, simplemente la ortodoxia económica es mala economía. Es economía ineficiente, además de ser antiética, porque ya le califica por principio. Estamos en un momento muy difícil del género humano. Están compitiendo dos grandes visiones de la realidad. Mi segundo punto de reflexión. Por un lado está el modelo ortodoxo, y ustedes dirán, bueno, si está claro este modelo, ¿se me escucha bien ahí arriba? ¿Se escucha bien? Sí. Si no reclamen, indígnense. Este modelo ortodoxo es mala economía y que destruye la posibilidad de empleo y de inserción social. Y ustedes dirán, y bueno, pero ¿por qué se insiste? Si está muy claro, a Grecia ya le hicieron un gran préstamo hace 2 años, y por las condiciones que le pusieron en el préstamo, el Producto Bruto cayó un 11% en los últimos 2 años. Y ustedes leen en los diarios, el mayor Producto Bruto en Grecia, subió la tasa de suicidios en un 40% en los últimos 5 meses. O sea, se está destruyendo la vida de la gente. No es gratis aplicar recetas ortodoxas. Cada vez que en el Perú se aplican recetas ortodoxas a fondo, se está aumentando la tasa de mortalidad materna y de mortalidad infantil. No es gratis aplicar recetas ortodoxas en la economía. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué sigue la cosa? Porque el 1% le va muy bien con la cosa. El 99% le va mal, pero al 1% le va muy bien. Se le presta a Grecia para pagarle al 1%. La gran banca financiera, y se sacrifica al pueblo griego para que financie los préstamos y entonces despida masivamente a los empleados públicos, privatice todos los bienes del Estado, que es lo que viene ahora, el nuevo préstamo, esa condición de que privatice todas las organizaciones públicas importantes, etc. O sea, el pueblo griego va a financiar con su sacrificio que se paguen los préstamos al 1% más rico, que a su vez ha cobrado tasas usurarias por los préstamos. Hay otro modelo, ya que hay otro modelo. Es un cuento inventado por la ortodoxia, que no hay otro modelo que el neoliberalismo ortodoxo y todo eso. Menem decía en los años 90, la Argentina, cuando explicó brutalmente el modelo ortodoxo y destruyó casi toda la clase media argentina, se convirtió en pobre. O sea, Menem hizo exactamente lo opuesto de Lula. Lula sacó a 40 millones de personas de la pobreza y las convirtió en clase media, y Menem sacó a 8 millones en un país de 40 millones de la clase media y las convirtió en pobres en la Argentina. Entonces él decía, o el neoliberalismo ortodoxo o el caos. No, el neoliberalismo ortodoxo es el caos, conduce al caos, y así la Argentina explotó por los 4 costados a fines del 2002 con un 58% de pobreza y con un lema en toda la población: que se vayan todos, ¿no? Que se vayan todos los líderes, todos los sectores, etcétera, por la situación en que quedó la población. El otro modelo existe, y estamos llenos de esperanza acá porque somos parte del otro modelo actualmente, en una parte importante de América Latina, porque así lo han decidido los pueblos de América Latina. El otro modelo tiene su expresión más avanzada en lo que se llama el modelo escandinavo. O sea, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca han demostrado que se puede construir un modelo totalmente inclusivo, donde todos tienen garantizado todo. Todos los chicos en esos países estudian desde preescolar hasta terminar la universidad. Actualmente se está graduando, más del 70% termina la universidad, becados por el Estado y por la sociedad.
esperanza de vida la más alta del planeta, que hay salud pública para toda la población. El modelo es un modelo con las más bajas desigualdades del planeta. La distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre en Noruega es 6 veces. En América Latina de 40 a 60 veces. Esas economías hacen que la gente, que los empresarios no inviertan, que no haya inversiones extranjeras, para nada. Son un imán de atracción de inversiones porque hay paz social total, no hay inseguridad ciudadana, tienen la tasa más baja de delincuencia del planeta, porque todos los jóvenes tienen posibilidad de trabajo, en buenas condiciones, les va maravillosamente macroeconómicamente y son las que encabezan la tabla de desarrollo humano de las Naciones Unidas todos los años. Siempre Noruega, desde que existe la tabla, es el país líder de 190 países del planeta. Hay otra región del mundo que está cambiando totalmente, no copiando al modelo escandinavo, sino por sus propios caminos, que se llama América del Sur y el UNASUR en su conjunto, que está en esa dirección. Yo les decía que Lula sacó 40 millones de la pobreza de ICIA ahora. El plan central de ICIA se llama Brasil sin miseria. Hay 17 millones de brasileños en pobreza extrema. Para el año 2014 el plan se propone que la pobreza extrema sea 0 en el país. Se va a poner todo el florecimiento económico de Brasil al servicio de erradicar totalmente la pobreza extrema en el país y cumplir totalmente con la meta del milenio de las Naciones Unidas. Y segundo punto, no es Brasil solo. Enseguida voy a agregar referencias de Argentina, de Uruguay, de Paraguay y la nueva esperanza que se abre en el Perú. El segundo punto, los economistas y gerentes que tienen que ver con todo esto, los malos economistas, los malos gerentes, que solo piensan en su enriquecimiento personal, han sido decisivos en la toma de decisiones contra los intereses de la población en los Estados Unidos y actualmente en Europa. Un señor como el que era el presidente de Lehman Brothers, Richard Bull, creo que lo mencioné ayer, que ganaba $23.000 por hora, que enoja a la empresa de hipotecas basuras, de derivativos basura, porque sus ganancias estaban vinculadas a que la empresa tuviera altas ganancias de corto plazo, aunque se hundiera a mediano y largo plazo. Y esta misma cosa, cobrar según las ganancias de corto plazo, le impusieron los CEOs en una cantidad de empresas en los Estados Unidos. De paso, eso es infringir el principio más básico del capitalismo. Porque el principio más básico del capitalismo es que la gente cobre según su performance, según su desempeño. Que haya un sistema de premios y castigos, llamémoslo. Eso no funcionaba para Richard Bull. Hizo quebrar una empresa de 160 años y ganaba $23.000 por hora. Y además, si lo despedían, se puso una cláusula en su propio contrato que le tenían que pagar $80 millones de indemnización. Nada que ver con el desempeño, todo que ver con el egoísmo más exacerbado. Richard Bull no tenía buena formación gerencial, se graduó en el mejor MBA del mundo, en Harvard. En el mismo lugar donde se graduó el gerente general de Enron, que hizo quebrar la séptima empresa de los Estados Unidos y robó a los accionistas en la quiebra $60.000 millones. En el mismo lugar donde se graduó Maddox, no en Harvard, sino en otros lugares, etc. Sin vergüenza. Totales, conocían las técnicas más avanzadas de gestión y de economía, pero las pusieron íntegras al servicio del egoísmo personal total, en contra de la sociedad. Los economistas ortodoxos que le dicen permanentemente a los gobiernos en América Latina: no gasten en educación, no gasten en salud. Les vamos a dar una platita para que hagan algún programita por allá para calmar la inquietud de la gente y que puedan decir que algo se está haciendo. Pero el día que crezcamos durante 50 años al 10%, entonces vamos a tener más recursos. Ese día no va a quedar vivo ninguno de los pobres que están
muriendo, enfermándose todos los días porque no hay suficientes recursos para educación universal. Yo miro las cosas en forma cuantitativa, no son palabras. Entonces, cuando me invitan a asesorar a un país, he asesorado más de 30, mi primera pregunta al presidente es: ¿usted va a cambiar el presupuesto en educación y salud sobre el Producto Bruto? Pues si usted quiere mantener la situación gastando menos de un 2% en educación del Producto Bruto y menos de un 2% en salud, como sucede en una serie de países de América Latina, y por ahí anda el Perú, va a ser difícil que se pueda realmente combatir la pobreza y la desigualdad. Tiene que dar su propia pelea interna para ver cómo realmente se asignan más recursos. Y ahí lo ayudamos con gerencia social para que eso se haga con la máxima eficiencia, transparencia y optimización en el uso de los recursos. Pero tiene que haber recursos. La sola jerga es infame. Los economistas ortodoxos han logrado que toda la opinión pública diga gasto en educación, gasto en salud. ¿Qué gasto? Es inversión en educación, inversión en salud. Cuando la empresa privada compra maquinaria, se preocupa bien de decir que es inversión en maquinaria, que se pueda desgravar de los impuestos, la amortización, etc. Asignar recursos a educación es un gasto. Está medido por Jeffrey Sachs y la Organización Mundial de la Salud que la tasa de retorno sobre inversión de $1 puesto en salud pública es 600%. O sea, retorna a la sociedad, medido econométricamente, $6 por cada dólar que invierte en salud. Y en educación es mayor todavía la tasa de retorno sobre inversión. Hace un tiempo atrás invité a Joseph Stiglitz a un simposio que organicé en Nueva York y le pedí que hablara sobre ética para economía. El Premio Nobel de Economía, uno de los economistas más prominentes del planeta, que hablara sobre ética para economía. ¿Qué consejos éticos le daría a los economistas? Y dijo 3 cosas. Lo primero, dijo, amplió un poquito, dijo: primero de todo hay que establecer un código ético para los economistas. No tienen código ético. Los abogados tienen código ético, los médicos tienen código ético, son de los primeros, ¿verdad? Los ingenieros, los constructores, todos aquellos que pueden afectar el bienestar público tienen código ético. Los economistas no. Y afectan el bienestar público permanentemente, de una manera muy poderosa. Entonces Stiglitz dijo: el código ético que se debería crear debería tener 3 artículos como mínimo. Primer artículo: no venderles a los presidentes y a los líderes políticos la idea de que hay un solo modelo. Que hoy en el liberalismo ortodoxo o nada. Es lo que le están vendiendo economistas ortodoxos en toda América Latina, los liderazgos políticos. Que si aumentan los impuestos se le van a escapar todos los inversores. Que vayan a hablar con Warren Buffett, que sabe mucho más de inversión que lo que saben ellos, ¿no? Segundo artículo del Código Ético de Stiglitz es hacer los cálculos de quién va a pagar los costos de las políticas económicas que adopten. Le dicen: bueno, esto va a reducir la tasa de inflación. ¿Y en cuánto va a aumentar la tasa de desocupación? ¿Y en cuánto va a bajar el nivel de vida de la gente más pobre del país? La política que aconsejan. Pero normalmente nunca sacan los costos sociales de las políticas económicas. Entonces, dice: saquen los costos sociales de las políticas económicas. Y tercero, dice: todo economista decente, digamos, debería tener como una preocupación central la reducción de la pobreza y la desigualdad. Se supone que ese es un objetivo central de cualquier economía razonable, se le dé un nombre que se le dé, pero no la tiene. Hay que cambiar la educación de economistas. Los economistas, todos los economistas, todos los seres humanos, hay que darle la opción de que se comporten éticamente. Y hay que proporcionarles los instrumentos educativos para eso. Y tenemos que hacerlo las universidades, y esa es parte central de la propuesta de Tiempo. Lo mismo con los CEOs que he retratado recién.
hay esperanza muchísimo. Los amigos, y terminando con las reflexiones, ¿sabe lo que pasó en Harvard la semana pasada? No lo sabe nadie, yo lo estoy difundiendo en el periódico uno de los principales periódicos de opinión de la Argentina, página 12, creó la biblioteca Bernardo Cristo. Te invito a escribir todos los domingos un suplemento. Y me van a hacer llegar los emails. ¿Ustedes dejaron en algún lugar su email? ¿Alguien escribió? No. Entonces, tomen una página en blanco y escriban los emails y les va a llegar el suplemento en internet todos los domingos y todos los lunes. A ver, varios tomen una página en blanco y hagan la circular acción. Sigan el ejemplo del rector, que es pura acción. Tomen página en blanco y anoten los emails. Si yo me llevo los emails, ustedes reciben el lunes el suplemento dominical que está dedicado a los grandes temas del género humano. Es gratis en internet. Lo están recibiendo 80.000 latinoamericanos. Si quieren sumarse, la página en blanco, a ver, rosa, página en blanco, y hagan circular y ustedes mismos ocúpense de recoger la planilla antes que terminemos con la exposición. ¿Saben lo que pasó en Harvard la semana pasada? Solo se van a enterar en mi suplemento estas cosas. Estaba dando una clase un profesor que ha sido la clase de economía, un profesor que ha sido Lincoln, Greg Lincoln, que ha sido el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Bush y que ahora es uno de los principales asesores del principal candidato republicano a la presidencia, que es Obama. Entonces él estaba dando una clase que suele dar. Se levantaron en la clase, Harvard, el 75% de los alumnos y se fueron de la clase. Y escribieron una declaración pública diciendo que no toleran más que se le dé un enfoque totalmente sesgado de la economía, unilateral, y no en una sola dirección, y agregaron el enfoque que ha destruido el nivel de vida del pueblo americano. No queremos ser más cómplices. Estos muchachos se están jugando mucho. Llegar a entrar en Harvard es dificilísimo. Y sintieron que éticamente eso era lo que ellos tenían. Había publicado nada menos que en el Wall Street Journal, lo que les estoy contando, es un periódico extremadamente conservador. Están pasando cosas, ¿no? En Francia, una joven brillante absolutamente, que se llama Francine, me voy a acordar el apellido, escribió un libro, está graduada en la mejor escuela de economía de Francia. Y es muy exitosa. Escribió un libro, es un bestseller actualmente en Francia, que se llama Tengo vergüenza de ser economista. Me avergüenzo de ser economista, se llama el libro. Y explica por qué se avergüenza de ser economista, ¿no? Entonces le invitaron hace poco tiempo atrás, cuenta ella, al aniversario 20 de su promoción de economista. Se graduaron hace 20 años y muchos de sus economistas están en los puestos más importantes de la economía francesa. Se le invitaron a la fiesta aniversario de los 20 años. Y ella dijo, no voy a ir, me niego terminantemente a ir, porque somos la generación de economistas que ha hundido el planeta. ¿Qué les parece? El otro día me convocó con la presidencia de la Unión de Universidades Católicas de América Latina. Yo trabajo con la Iglesia Católica estrechamente, somos hermanos en muchísimos lugares de América. Y ha recibido el máximo premio de la Iglesia Católica Argentina, el premio de Lucas. Me convocaron y me dijeron, Bernardo, ayúdenos. Tenemos un problema muy serio. En muchas de las universidades católicas, nosotros creamos las universidades católicas para enseñar ética fundamentalmente. Sobre todo la educación estuviera desde la perspectiva católica, ¿no? Y en muchas de las universidades católicas, en las escuelas de economía, se enseña solamente la receta autónoma. Nosotros entendemos perfectamente que está en contradicción total con la ética católica.
y no queremos que suceda más. ¿Cómo podemos renovar los planes de estudio, la formación de profesores, etc.? San Marcos se anticipó totalmente, ¿no? También la Universidad Católica de Perú, que liderazgos tan excelsos como el del profesor Salomón Lerner, han avanzado por los rumbos correctos. Todos conocen que en este momento se está tratando de hacer retroceder totalmente a la Universidad Católica de Perú y convertirla de una universidad autónoma en una universidad en donde la ortodoxia pueda hacer lo que se va. En otras universidades católicas sucede, la de Chile, la ortodoxia tiene copado totalmente los departamentos de economía. En otras es al revés, ¿no? En universidades como la Rafael Landívar, la Universidad Libre en Guatemala, el pensamiento totalmente pluralista, abierto y embanderado por los pobres de Guatemala. Y cambiar la formación de los economistas que lo tenemos es un punto crucial. Son responsables importantes de la crisis económica mundial. No son los últimos responsables, están los poderes financieros, están los poderes políticos, pero ellos forman parte de mi última reflexión. Les he mostrado la crisis, les he mostrado algunas de sus causas, les he mostrado el rol de los economistas y los gerentes. Váyanse a almorzar tranquilos, no se sientan aterrorizados por los datos que les he dado, porque para dónde va a ir la historia depende de nosotros, de cada uno. Dos regiones en el planeta que están construyendo una historia diferente: el modelo escandinavo y el modelo de América del Sur, cada vez más modelo del mundo sur. Les di los datos del Brasil, les agrego los datos de Uruguay, donde estuve anteayer, invitado por el presidente de Uruguay. Cuando empezó Tabaré Vázquez, Uruguay tenía un 39% de población. No, todavía. Actualmente Uruguay tiene un 5%. Una de ellas pasó este 6 años redujo la pobreza un 39% a un 15%, con un modelo de economía corrupto. Ha crecido económicamente más que nunca sobre la base de una inclusión social muy fuerte de toda la población. Cuando empezó Néstor Kirchner en el año 2003, Argentina tenía un 58% de población. Ahora tiene un 20% de población. La tercera parte de lo que tenía. La tasa de desocupación era el 24%, ahora es el 7,1%. Se han creado 5 millones de puestos de trabajo. De ellos 1 millón para jóvenes. Creció en los últimos 8 años al 7,8% promedio anual, pero creció con inclusión social total. Se elevó totalmente el salario mínimo, se multiplicó por 11 las jubilaciones y se creó un programa que ayer mencioné extensamente para los 4 millones de niños pobres del país, no un programa focalizado, sino un programa universal para todos los niños pobres del país, donde Argentina invirtió el 1,2% de su Producto Bruto, que está sacando de la pobreza a los 4 millones de niños pobres del país. En América del Sur, en Paraguay, el presidente Lugo está intentando, en esa dirección, enfrentando existencias del poder. El presidente Humala ha anunciado que su programa de gobierno es el poder. Por lo pronto ha defendido fervientemente la plena integración del Perú al UNASUR, de la que estaba desvinculado. Y el proyecto de UNASUR es de una economía con costo humano. Y por lo pronto ha creado un Ministerio de Inclusión Social. No se puede emitir ningún juicio sobre el ministerio porque fue creado en unos pocos días, ¿verdad? Pero sí, el solo hecho de poner en la agenda pública el Estado decide crear un Ministerio de Inclusión Social significa reconocer que el tema de la inclusión social es un tema clave para y darle la jerarquía institucional que corresponde. Lo que va a hacer ese ministerio depende de todo el plano del Perú, muchas de las universidades. Los 300 jóvenes que ustedes han formado deberían ser uno de los lugares donde se recluten los que van a gestionar el ministerio.
centenares de jóvenes que ha formado la maestría en gerencia social de la Iglesia Católica, debería ser otro de los lugares. Pero las universidades deberían poder aportar recursos humanos a este ministerio. Eso hay que construir, ¿sí? Llevarlo adelante todos los días, todas las concertaciones, gestiones, etc. En toda América del Sur y en el UNASUR, los pueblos tienen hoy esperanza. No les está lloviendo esto. Los pueblos lucharon para que tuvieran estos días. ¿Cómo lucharon? Lula era resistido totalmente por el gran empresariado brasileño. Recuerden que fue candidato a presidente 3 veces antes de ser electo presidente. Perdió. Como el gran empresariado brasileño financió a sus rivales para que lo derrotaran. Decían que como un obrero metalúrgico que no completó la escuela primaria, que era una familia de 9 hermanitos, 3 de los cuales murieron de hambre y de desnutrición, y él usaba botas y vendía a diario, como un obrero metalúrgico de esas características va a ser presidente de todo Brasil, una de las potencias del mundo. ¿Saben qué pasó ahora cuando Lula dijo categóricamente que no iba a aceptar un tercer mandato, que nadie pensara en cambiar la Constitución para que pudiera ser reelecto a pesar de tener el 85% de popularidad en todas las encuestas? Los empresarios brasileños fueron a pedirle a Lula que aceptara el tercer mandato, que aceptara cambiar la Constitución. Se mantuvo absolutamente firme y de ninguna manera la democracia no puede funcionar así, no es una persona, el pueblo brasileño, el PT, y nombró una mujer para que fuera la candidata. Pero los mismos empresarios que querían lo peor, digamos, para él, fueron a pedirle que aceptara porque potenció al país. Al incorporar 40 millones de consumidores nuevos, los afectivos para la empresa privada por la mejor independencia. Crear un sistema de colectividad en Noruega y en Suecia significa que sus empresarios privados les van maravillosamente, aceptando que la sociedad no puede ser desigual en estas proporciones de desigualdad. Que todo el mundo tiene que tener garantizados todos los derechos básicos. Los pueblos han luchado en el Brasil, han luchado en la Argentina. Cristina Fernández subió los impuestos a quienes más ganancias tuvieron, los exportadores de soya, en los últimos años en un 35%. Dijo, voy a usar esa plata para educación y para salud. Una rebelión. Hoy me están agradeciendo. Porque resulta que las políticas públicas han potenciado totalmente la capacidad exportadora argentina y que gracias al apoyo del Estado hoy no se exporta más soya. Se exporta valor agregado. O sea, no se exporta más soya en bruto, sino que se exporta aceite de soya. Que vale 30 veces el valor. El lema de la presidenta es más valor agregado en el origen. Eso no se puede hacer si no son políticas públicas. En el Uruguay, Tabaré Vázquez, cerca del final del periodo de gobierno, dijo, yo tengo un sueño. Que todos los chicos de la escuela primaria y secundaria en el Uruguay entren todos juntos en la era digital en 2 años. Y creó el programa Ceibal. Se apoyó en el MIT, que había desarrollado una computadora que sale de costo menor de $100, por el Estado compra las computadoras para todos los chicos, empezando por los 300.000 chicos de escuela primaria y empezando por las regiones más pobres del país, no por Montevideo, sino por las zonas más pobres, por las escuelas más pobres del país. Hoy Uruguay es el número 1 del mundo en la alfabetización digital. Todos los chicos tienen la computadora, se entrenó a los maestros, se puso hi-fi en todas las escuelas, ahora están completando en todo el colegio secundario y ahora se están incorporando las familias. Y el Uruguay tiene en este momento pedido de 60 países del mundo de asistencia técnica para replicar el programa CEIBAL. Y
pueblo uruguayo luchó muy duramente, había dos partidos políticos tradicionales que dominaron durante 70 años todo el escenario político del Uruguay, y el Frente Amplio no existía virtualmente. Los tres, el Frente Amplio, Cristina Fernández, Ilsa Rousseau, tienen la mayoría abrumadora de su población actualmente. La gente quiere economía con rostro humano. No es solo ahí, es en el Paraguay, es en Chile, donde si en este momento Michelle Bachelet aceptara presentarse a candidata a presidenta, tiene el 90% del voto de la población chilena. Es una mujer excepcional. Y en otros lugares de una sur, digamos, que se está produciendo esto. Entonces, ustedes pueden ir a almorzar tranquilos en cuanto a que la historia está abierta para el Perú. Los desafíos son feroces. Perú tiene altas tasas de mortalidad materna infantil. No tolero que en un país tenga un 20% de pobreza. La Argentina ha reducido la pobreza a 20% del 60%. El 20% es muchísimo, lo digo en todos los lugares en Argentina. Sería lo más peligroso una tesis triunfalista, que ya lo hemos logrado. ¿No? 20% para Argentina, 15% para el Uruguay, sigue siendo mucho. Perú tiene bastante más que eso, fue cuál fue la medición que se toma, etc. Entonces, se pueden almorzar tranquilos en cuanto a que la historia